Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, Juan Carlos. ¿Todo bien? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Joan. Hola, Juan Carlos. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, aquí, continuando el día. Bueno, qué bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del laboratorio número 3 y puntualmente vamos a empezar un poco, o a continuar, de hecho, un poco lo que sería el análisis de estructuras, teniendo en cuenta pues diferentes puntos de vista, como el análisis por deformaciones, revisar la estructura, diseñar estructuras y plantear sistemas estructurales, ¿no? Entonces, para este laboratorio número 3, la idea se basa principalmente en lo que es identificar ciertas estructuras que conocemos y que están prácticamente en muchos de los que son los sistemas estructurales con los que conllevamos o con los que vivimos diariamente, ¿no? Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Genial. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Realmente, dentro de la carrera de ingeniería civil, las primeras estructuras que nosotros analizamos son las estructuras tipo armadura, ¿no? En estas estructuras, pues, desde estática, empezamos a identificar que son aquellas estructuras que tienen elementos que están sometidos, debido a su configuración y su geometría, a solamente fuerzas axiales, ya sean tensión o compresión, ¿no? Y, pues, desde estática, aprendemos algunas formas de calcular estos elementos y de calcular sus deformaciones y fuerzas internas, ¿no? Entonces, para este caso, para este laboratorio, la idea es que vamos a plantear, o mejor dicho, ustedes van a plantear una solución estructural a bajo ciertas condiciones que requieren, pues, el problema, ¿no? ¿Para qué? Para, en este caso, generar la estructura que tenga la mejor o el mejor desempeño desde el punto de vista estructural y el mejor desempeño desde el punto de vista económico, de tal forma que podamos cumplir los criterios de diseño que habíamos hablado en el anterior laboratorio. Entonces, ¿quién recuerda cuáles son los factores, ¿sí?, que nosotros debemos considerar como ingenieros a la hora de diseñar cualquier tipo de estructura? Les había mencionado principalmente dos. Nosotros debemos generar estructuras. Que resistan el sismo, sismo resistentes. Sismo resistentes, ya, digamos, seguras, podríamos cambiarlo a eso, ¿no? Estructuras lo más segura posibles, pero teniendo en cuenta la segunda condición. ¿Cuál sería la segunda? Económica. Económicamente posible, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer o diseñar estructuras que sean lo más seguras posibles, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que sean lo más económicamente posible. Entonces, para lograr esto, nosotros debemos modificar y hacer realmente aplicar criterios de ingeniería para lograr que los elementos tengan la mayor capacidad de resistir las cargas, ¿sí? Pero empleando la menor cantidad de material posible, de tal forma que sea segura, pero económica. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el enfoque de todo este laboratorio. Ahora, para lograr eso, en el laboratorio número 2, a ustedes se les había pedido buscar una imagen de una estructura, de un sistema estructural, identifiquen los componentes de esa estructura y hagan un análisis de cargas y de deformación. Pero en ese laboratorio, prácticamente el sistema estructural o la forma o la configuración, pues ya estaba dada por una estructura real que ustedes buscaron o encontraron por internet, ¿sí? En este caso, vamos a ir un poco más allá y nos vamos a acercar más al proceso de diseño como tal. Entonces, para esta ocasión, la idea es que solamente tenemos un planteamiento del problema, que es lo que ustedes deben solucionar. O sea, se les va a dar la condición de la luz que debe salvar la estructura y algunos requisitos que son comunes para este tipo de estructura. Vamos a armar una estructura de armadura tipo puente, ¿no? Y en este caso, pues ustedes van a trabajar con algunos lineamientos, por ejemplo,
que la estructura va a tener que ser una armadura como tal, una estructura en celosía, ¿sí? En donde cada uno de sus nodos inferiores, por donde van a transitar pues, los vehículos, van a tener o van a soportar una carga puntual de 15 kilonewtons por cada nodo, ¿sí? Exceptuando pues los nodos de los apoyos, ya que pues las fuerzas que ustedes coloquen en los apoyos van directamente al apoyo y no las estaría soportando pues la estructura como tal, ¿ya? Debe permitir el paso de vehículos que tengan al menos 5 metros de alto, o sea, que cualquier elemento estructural, ¿sí? Debe permitir que un vehículo que tenga 4.5 metros, que son generalmente lo que nosotros vemos en los puentes, el aviso de que es para una altura, pueda circular libremente sin taparse pues con elementos estructurales en su camino, ¿no? La luz que vamos a salvar es una luz de 25 metros, de tal forma que ese va a ser la condición, ¿sí? Y nosotros vamos a chequear dos condiciones principales, ¿sí? Primero, vamos a chequear que los elementos no estén llegando a tensión, ninguno de los elementos que están sometidos a tensión en una armadura, no estén soportando un esfuerzo mayor al 60% del esfuerzo de fluencia del material con el cual ustedes vayan a decidir hacer la estructura. Obviamente va a ser una estructura de acero, pues para facilidad de laboratorio. ¿Listo? Sin embargo, los elementos que están en compresión en la armadura no va a tener o no debe soportar tampoco una carga mayor a la carga que le produciría pandeo en los elementos, ¿sí? La cual, pues como la pueden ver aquí, se puede calcular con la siguiente expresión. Pi al cuadrado por el módulo de elasticidad del material por la inercia de la sección, la inercia más pequeña de la sección transversal alrededor de cualquiera de los ejes principales, ¿sí? Dividido sobre la longitud del elemento al cuadrado. ¿Listo? Entonces, así vamos a calcular la carga de pandeo, que se llama pandeo crítico, o la carga de pandeo. ¿Listo? Entonces, ¿se entienden las dos condiciones? La fluencia y la compresión menor a. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestros criterios de diseño. La forma. No quiere decir que yo voy a hacer una estructura con esta forma exactamente. Realmente, esta forma, pues está prohibida, ya les voy a mencionar un poco acerca de eso, pero en general, ese va a ser el laboratorio. Ustedes van a diseñar la estructura, van a plantear la estructura, van a consultar en internet estructuras de puentes, ¿sí? En tipo armadura, para que se den una idea, y con esa estructura que van a empezar a hacer o que van a plantear, van a llegar a un proceso iterativo en el cual pues van a lograr la estructura que tenga la mayor relación, y esto es importante, la mayor relación carga soportada sobre el peso propio de la estructura, ¿no? En este caso, pues la idea es que ese número sea grande, porque ¿qué quiere decir? Que la relación de la carga que yo le coloco dividido sobre el peso propio de la estructura sea grande, pues prácticamente quiere decir que yo puedo soportar bastante carga con bajo peso. Ese es el objetivo de este laboratorio número 3. Entonces, para eso vamos a hablar un poco acerca o a profundizar un poco acerca de lo que son las estructuras de encelosía. ¿Listo? Entonces, nosotros hemos hablado, y de hecho, ustedes han solucionado a lo largo de su carrera diferentes estructuras de este tipo, ¿no? Entonces, han podido diferenciar y han podido encontrar diferente geometría, diferentes formas, diferente configuración estructural, ¿sí? Pero en todas esas estructuras, digamos que hoy vamos a entrar un poco más en el detalle de cómo funcionan estas estructuras, teniendo en cuenta su comportamiento de forma, ¿sí? Para que pues podamos ustedes puedan mirar un poco cuál va a ser su planteamiento inicial y puedan entender también cómo es que funcionan desde un punto de vista conceptual. ¿Listo? Entonces,
aquí estoy proyectando mi pantalla. Me gustaría que me confirmen que están viendo la pantalla. Sí, sí se ve. ¿Listo? Genial, muy bien. Entonces, tenemos aquí algunas estructuras en celosía y las vamos a identificar un poco a partir de ciertos nombres que ya se les ha dado debido a su creador. ¿Listo? Entonces, la primera estructura que nosotros vemos ahí es la estructura de armadura tipo Howe. ¿Listo? Entonces, a simple vista, digamos que todas las estructuras son en armadura se componen de dos cosas principales, ¿no? Lo que sería un cordón superior, ¿sí? Un cordón inferior y lo que son los elementos en diagonal, además de los elementos que están en vertical, que se conocen como montantes. ¿Listo? Entonces tenemos cordón superior, cordón inferior, diagonales y montantes. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa configuración, prácticamente todas las armaduras tienen esos 4 tipos de componentes. Ahora, en cada una, nosotros vamos a tener ciertas particularidades que hacen que su comportamiento haya ido evolucionando. Y de hecho, los cambios en la geometría, aunque son sutiles, han ido progresando en el tiempo para generar o mejorar el comportamiento de lo que son las estructuras. ¿Listo? Entonces, la armadura tipo Howe, ¿sí? Pues lleva su nombre por William Howe, quien fue la primera persona pues, que ideó este tipo de estructura como una solución a un problema de ingeniería. ¿Listo? Esta estructura fue creada en 1840, ¿sí? Y pues ya se pueden dar cuenta que en esa época, digamos en los 1800, el material predominante para construir en general pues todo lo que conocemos, pues era la madera, ¿sí? En ese caso, pues nosotros teníamos muchos puentes de madera, y era prácticamente como el acero, debido a que la fabricación industrial de acero todavía no estaba en auge, pues nosotros teníamos que el acero no tenía alta resistencia, realmente el comportamiento, más que todo era más similar al comportamiento del acero, perdón, del hierro fundido, y bueno, eso era lo que nosotros conocíamos en esa época, ¿no? Entonces de ahí surgió la madera como un material de solución, en la cual pues tenía una gran resistencia a compresión y tenía bastante de utilidad a soportar cargas de flexión, ¿ya? Entonces, en esta armadura como tal, nosotros tenemos un comportamiento en la cual las diagonales van a trabajar a compresión. ¿Listo? Y nosotros vamos a tener que los montantes van a trabajar a tensión. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la característica. Entonces, siempre que yo dibuje o que subraye un elemento a compresión, lo voy a subrayar en verde, y todo lo que yo subraye en rojo va a ser elementos en tensión. ¿Listo? Entonces, esta estructura se utilizó a lo largo de algunos años y mientras la madera fue prácticamente el material principal para el diseño de las estructuras, pues esta estructura fue una solución a varios problemas típicamente en puentes o lo que serían cubiertas en donde se utilizan pues bastante estos elementos. ¿Listo? Acabe mencionar que en las estructuras que vamos a mirar, nosotros vamos a tener una estructura completamente simétrica, geométricamente hablando, y asumimos que debido a su comportamiento, la simetría
que va a estar dada por un eje de simetría, que voy a pintar aquí, ¿ya? Hace que la estructura tenga un comportamiento simétrico respecto a su eje de simetría. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente en esta estructura, pues la diagonal que va a compartir la compresión van a tener la misma fuerza en puntos opuestos al eje de simetría. ¿Listo? Entonces, después, algunos años después, básicamente apareció o ya se empezó a utilizar el acero estructural como una solución para lo que son los problemas de ingeniería, ¿no? Y en ese caso, empezaron a ver que el acero tenía una resistencia a tensión mucho mejor, pues, que la madera, obviamente, ¿sí? Y empezaron a cambiar el material de las armaduras para materiales de tipo acero estructural, ¿ya? Sin embargo, en ese caso también nosotros debemos entender que una sección mucho más pequeña de acero puede soportar la misma carga o aún más que la misma sección de madera. Por lo tanto, se abarató también o se hizo estructuras menos robustas, ¿sí? En los cuales los elementos que estaban conformando la estructura también eran mucho más pequeños. Pero esto trajo un problema en acero, ¿sí? Y resulta que en acero el problema principal es el efecto de la esbeltez en los elementos de acero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular la esbeltez de un elemento? Pues básicamente lo que nosotros vamos a multiplicar o lo vamos a calcular como con la siguiente ecuación, ¿no? Vamos a dividir la longitud del elemento sobre el radio de giro más pequeño del elemento. ¿Listo? Entonces, para los que de pronto no recuerden mucho en estática, nosotros mirábamos qué es el radio de giro. Y el radio de giro se conoce o es una propiedad que nos dice qué tan fácil es para un elemento girar sobre su propio eje. ¿Sí? Entonces, se calcula como la raíz cuadrada, ¿sí?, de la inercia sobre el área bruta de la sección transversal. ¿Listo? Entonces, aquí, para lograr una esbeltez más grande, pues vamos a utilizar, en este caso, pues la inercia más pequeña. ¿Se entiende? Porque para lograr maximizar la esbeltez, yo necesito utilizar la inercia más pequeña del elemento. ¿Se entiende? Listo. Perfecto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la carga de pandeo que les estaba mencionando antes, en donde se calculaba, ¿sí?, prácticamente lo que sería la inercia, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces, a raíz de que los elementos se volvieron más esbeltos, ¿sí?, yo necesitaba secciones con menor área y obviamente necesitaba secciones con unas inercias más pequeñas. Las esbelteces de los elementos de las armaduras empezaron a crecer, ¿ya? Y entonces ocurrió un problema, ¿no? Un elemento de acero esbelto, o de hecho, un elemento como tal, ¿sí?, cualquiera, ya sea de acero, de plástico, de concreto, lo que sea, cuando tiene una relación de esbeltez demasiado grande, produce o genera el fenómeno de pandeo en el elemento. Entonces, ¿qué es el pandeo? Yo a veces escucho a profesionales, ingenieros, ¿sí?, hablar de que las vigas están pandeadas. De pronto ustedes han escuchado ese término, ¿no? Y es un uso incorrecto del concepto de pandeo. ¿Listo? Las vigas, digamos aquí yo tengo una regla, ¿sí? Cuando se genera esta deformación es producida por flexión. Ya entendemos, pues, qué es la flexión, ¿ya? Son cargas perpendiculares al eje
que producen que el elemento se deforme de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, si ustedes cogen la reglita y la apoyan en la parte de abajo y le producen carga axial, se produce el mismo fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? Esto es pandeo. El pandeo es una condición, y lo vamos a definir aquí, ¿sí? El pandeo es una condición geométrica. Por lo tanto, decimos que el pandeo es una inestabilidad geométrica. Elástica. Y progresiva. ¿Listo? Entonces, esta parte es súper importante. El pandeo es algo que depende de la geometría. En el momento que yo dije que es geométrica, pues estoy hablando de que la sección transversal tiene algo que produce que el elemento genere esa condición. Porque yo puedo tener un elemento de la misma altura, no sé, hagan de cuenta un vaso, que es mucho más grueso en la sección transversal, y le puedo aplicar la misma carga y el elemento no se va a pandear. ¿Se entiende? Entonces, es una condición que se produce por la sección transversal de, del elemento que estamos utilizando, ¿ya? Se dice que es elástica porque en el momento en que yo cojo la regla, la pandeo, pero le quito la fuerza y automáticamente vuelve a su posición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo retiro la fuerza, el elemento vuelve a su posición y a su forma original. ¿Listo? Y se dice que es progresiva porque en el momento en que yo sigo aplastando la regla, pues la deformación sigue aumentando. ¿Estamos de acuerdo? Y va a llegar a un punto en el cual, literal, la estructura va a perder sus propiedades y se va a romper. Y ustedes, seguramente cuando eran niños, todo el mundo rompió una regla haciéndola así. Espero, ¿no? Si no, no han vivido el colegio, ¿no? Bueno, listo. Entonces, eso que hacían de niños prácticamente es pandeo. ¿Se entiende cuál es la diferencia del pandeo a la flexión? ¿Sí? Genial. Entonces, resulta que en estas armaduras, ¿sí? Y digamos, dentro del análisis de las armaduras y de los problemas que hubo, porque hubo muchos problemas antes de identificar el problema de pandeo como tal, ¿sí? Entonces, empezaron a analizar qué es lo que pasaba y empezaron a surgir las teorías de los modos de pandeo de los elementos y de los modos de falla de los elementos. Y se determinó que para un elemento elástico, como es prácticamente un elemento cuyo material cumple con la relación de la ley de Hooke, en donde el esfuerzo aplicado tiene una relación con la deformación del elemento que está definida por el módulo de elasticidad, ¿no? Que es prácticamente pues, lo que nosotros aprendemos que comprende el acero, ¿sí? Se identificó que la carga crítica de pandeo, que le vamos a llamar P crítico, para un elemento, va a ser igual a la ecuación que nosotros estábamos viendo hace un momento, ¿no? Que es pi al cuadrado por E por I, donde la inercia es la inercia más pequeña del elemento, ¿sí? Sobre la longitud al cuadrado. ¿Listo? Entonces, en esta ecuación solamente sirve para elementos elásticos, ¿sí? O para identificar el pandeo elástico de una sección transversal. ¿Listo? Entonces, para este caso, y como para que esté un poco más claro en el laboratorio a qué me refiero con el análisis, supongamos que nosotros vamos a tener un elemento que es totalmente rectangular, digamos cuadrado, ¿listo? Y vamos a suponer que es de acero, ¿ya? Entonces, este elemento de acero va a tener unas dimensiones que van a ser de 10 centímetros cuadrado,
¿Listo? Entonces, bajo este criterio, nosotros podríamos calcular cuál es la carga crítica de fluencia, ¿sí? ¿Qué le voy a llamar? P sub Y, la carga de fluencia. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería la carga que puede soportar este elemento de acero? Debemos definir el acero como tal, ¿ya? ¿Qué tipo de acero estamos utilizando? Entonces, vamos a definir lo siguiente. El módulo de elasticidad del acero, nosotros ya sabemos que son 200 gigapascales, ¿sí? Y lo que sería el otro factor importante es el esfuerzo de fluencia del acero. Entonces, vamos a decir que este es un acero A36, o un elemento de acero A36, en donde el esfuerzo de fluencia del acero son 250 megapascales. ¿250 megapascales es alto? La pregunta. ¿Es alto? ¿Es un valor alto? Hagan de cuenta que el hormigón, un hormigón de alta resistencia, ya estamos hablando de que es más de 100 megapascales, es un hormigón de alta resistencia. Me imagino que ahorita no sé quién es el encargado del laboratorio de hormigón. Todavía es Gustavo, creo que es JJ, me parece. ¿Con quién es? ¿Ya vieron? ¿El laboratorio de hormigón? ¿No todos a la vez? ¿Los ensayos de hormigón? ¿No han visto? O sea, sí es el Juanjo, para la parte de ingeniería de la construcción. Ya, o sea, ¿con quién ven los ensayos de compresión? ¿Con dónde estudian los ensayos de compresión simple del hormigón, ensayo del módulo de, de ruptura del hormigón? ¿Todavía no han visto esa materia? ¿Concreto? Eso se Sí, ve Hormigón esa en daba mecánico, cálculo de ¿no? Gustavo materiales. Tapia. Eso daba Gustavo Tapia, ajá, pero ¿quién la da ahorita? No tengo idea. Hormigón armado 1. A mí me dio Pablo Quinde, pero no vimos nada en el lab por la No, no, es virtualidad. laboratorio de hormigón. Son las prácticas de hormigón donde armas los cilindros, haces los... Ah, no, Ay, se todavía me no he fue. visto yo. No. Todavía no lo ven. Bueno, entonces cuando lo vean, van a aprender que un hormigón generalmente tiene o soporta un esfuerzo de compresión de 21 megapascales. Ese sería el hormigón más básico que nosotros podríamos utilizar. ¿Listo? De ahí, hormigones un poco más resistentes, 28 megapascales, 30 megapascales para columnas, ¿sí? Y de ahí estamos hablando de que un hormigón de alta resistencia, Fabricio ostenta en Ecuador el título de hacer el hormigón de mayor resistencia ensayado. De lo que yo tengo entendido, pues no ha habido otro espécimen más, y creo que alcanzó 135 megapascales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del acero, 250 megapascales, ¿sí? Es una alta resistencia. Entonces, vamos a calcular la carga que haría fluir el acero a tensión. Ojo, esto es en tensión. Y se calcula básicamente con una ecuación de mecánica de materiales, en donde yo voy a multiplicar el esfuerzo de fluencia por el área, en donde el área de este elemento va a ser 0.10 metros al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto les da eso? 2.500 kilonewtons. ¿Estamos de acuerdo? Lo pasé a kilonewtons para que nosotros lo veamos. Entonces, ese elemento de 10 centímetros por 10 centímetros, pues que realmente no es un elemento muy grande, soporta 250 toneladas en tensión antes de fluir. ¿Qué tal les parece? ¿Es bastante? 250 toneladas. Es un montón. Listo. Ahora, vamos a ver la diferencia de lo que ocurre a compresión, ¿no? Entonces, a compresión, resulta que si fuera totalmente posible, el acero puede fluir a tensión y a compresión. Pero a compresión, el problema es que ocurre el pandeo. Entonces, la carga crítica de pandeo, ¿sí?, de este elemento va a ser la siguiente.
pi al cuadrado por 200, y aquí lo voy a pasar a kilopascales, ¿sí? Entonces, esto lo tendría que multiplicar por 10 a la 3 o 6. Si es kilo, es 3. ¿Estamos seguros, Joel? 6, porque el otro está en gigapascales. Exacto, a las 6, ¿no? Por la inercia, que en este caso sería un doceavo de 0.1 a la 4 de la base por la altura al cubo, ¿no? Y eso dividido por, y aquí es lo interesante, ¿no? Entonces, la carga crítica de pandeo va a depender mucho de la longitud, es más, de la longitud al cuadrado. Con esto deben para ustedes, y es algo que quiero que tengan en cuenta en su diseño, es que entre los elementos sean más pequeños, pues la carga de crítica de pandeo va a ser mucho más grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que el elemento tiene la longitud de una diagonal normal. Entonces, si yo tuviera una longitud de una diagonal normal, pues digamos que yo tengo una altura para que pase un vehículo, la altura debe ser 4.5 metros. Por lo tanto, la longitud, digamos que el ángulo es a 45 grados, o sea, tendría 4.5 metros también, lo que quiere decir que la diagonal, ¿qué longitud tendría? 4.5 raíz de 2. Sí, pero eso en metros es, recuerda que estamos en ingeniería, no hay como decirle al maestro, vea, sáqueme una diagonal de 4.5 raíz de 2. 6.36. Exacto, 6.36. Vamos a redondearlo a 6.5 metros. Entonces vamos a decir que esta estructura tiene esta diagonal va a tener 6.5 metros de largo, y eso al cuadrado. ¿Cuánto les dio? ¿Ah? Salud. Gracias. 38,93 por 10 a la 3. Ah, ¿Seguro? perdón. No. Claro. Bueno, a ver, hay 10 calculadoras aquí. 3, 6, 9, 12, 13 calculadoras. Marcelo, ¿cuánto te dio? Ya le saco, ahorita. Bueno, A mí mientras me dio tanto, Andrea, ¿cuánto te dio? 389.3. 389.3. 3, periódico. Mentira, no es 3 periódico, es 3, bueno. ¿Qué unidades? Kilonewtons, ¿no? Lo que quiere decir que si yo saco la relación, la carga crítica de pandeo ya me dicen por aquí en el chat que con Steffi han visto los laboratorios de hormigón. Gracias, Esteban. Y perfecto, Esteban, esa es la respuesta. Lo que quiere decir que si yo divido ese número entre el número que teníamos antes, ¿sí? La carga crítica de pandeo no es nada más que el 15.6% de la carga de fluencia. ¿Listo? Lo cual es un factor de diseño, ¿no? Yo puedo poner un elemento pequeño en tensión,
pero el problema es que en compresión, pues la estructura no va a tener la misma capacidad. ¿Listo? ¿Se entendió cómo se calcula para un elemento? ¿Sí? La carga de fluencia y la carga de pandeo crítico. Sí. Listo. Entonces, esto es para su laboratorio, no se olviden. Bueno, ahora, entonces, en vista de que los elementos pues empezaban a tener cambios, ¿sí? Surgió la idea de modificar la estructura con un objetivo. ¿Cuál creen que sería su objetivo en este caso? Entonces, nosotros teníamos aquí que en la armadura tipo Howie, las diagonales, que eran los elementos más largos, por estar en diagonal, estaban en compresión. Entonces, ¿qué pensaron ellos? Bueno, hagamos de alguna forma que las diagonales no estén en tensión, sino que estén en compresión. ¿Ya? De así, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, aparece Thomas y Caleb Pratt en 1844, ¿sí? Y lo que hacen es como una solución al uso del acero estructural, formulan este tipo de armadura con el objetivo de evitar el fenómeno del pandeo. ¿Listo? Entonces, en esta armadura, lo que va a pasar es algo interesante. Los elementos que están a compresión ya no son las diagonales, sino que van a ser los montantes. Entonces, todos estos elementos van a ser o van a estar sometidos a compresión. Y las diagonales en cambio, ahora van a estar sometidas a tensión. ¿Ya? Entonces, ese cambio hizo que las secciones, ¿sí?, tengan un mejor comportamiento. ¿Qué cambió en la armadura Howie a la armadura Pratt? Prácticamente, si ustedes la analizan, lo único que cambió fue la forma de cómo ubicar la diagonal, ¿no? Y solo ese simple hecho cambia todo el paradigma y cambia el funcionamiento de la armadura como tal. ¿Listo? Entonces, a raíz de eso, ya empiezan a existir o a surgir nuevas ideas en las armaduras. Entonces, empezaron a mirar estructuras que sean de pronto un poco de un comportamiento híbrido, ¿no? Entonces, aparece por acá James Warren y Monsoy, en los cuales ellos definen la armadura tipo Warren en 1848. ¿Listo? Y en esta armadura de tipo Warren, lo que sucede es que existen o se basa en triángulos equiláteros. ¿Listo? Ahora, cuando hacen esta solución, ¿sí?, nosotros vamos a tener un sistema alternado. Entonces, yo voy a tener
que los elementos que están en tensión, ¿sí?, van a ir alternándose. Entonces, las diagonales, unas van a estar en tensión, ¿sí?, y otras van a estar en compresión. Entonces, los que están en tensión, voy a plantear primero mi eje. Yo tengo aquí mi eje de simetría de la armadura tipo Warren, ¿sí? Y van a ir alternándose. Entonces, yo tengo una diagonal en tensión, esta, y voy a tener una diagonal en compresión. Tensión y compresión. Y en el otro, la siguiente, ¿quién me dice en qué está la siguiente diagonal? Ese estaría en compresión. ¿Compresión? ¿O tensión? No, tensión. Sí, sí, tensión. Tensión. ¿Por qué? ¿Por qué? No estaría en simetría. compresión por lo que es simétrica. ¿No estaría en qué? Perdón. Compresión En también, por lo que es compresión. simétrica. Por lo que es simétrica. Perfecto. Ajá. Estaría, ¿qué les dije al inicio? El comportamiento de las armaduras, estas, se vuelve simétrico respecto a su eje de simetría. Entonces, la siguiente está nuevamente en compresión y así va volviendo el comportamiento. ¿Listo? Entonces, recuerden, en esta nomenclatura, ¿sí?, el rojo es tensión y el verde es compresión. ¿Listo? Entonces, tenemos básicamente esas armaduras, ¿no? Ahora, a partir de esta, pues ya empiezan a salir la armadura tipo K. O, sí, la armadura tipo K. O Katros. A ver, voy a escribirlo aquí. ¿Listo? En donde, pues, esta armadura se le llama tipo K por la forma. ¿No es verdad? Y bueno, ya empieza a haber mezcla. ¿Listo? Entonces, para su laboratorio, ¿sí?, nosotros vamos a utilizar estructuras que no sean o que sean diferentes a estas que estamos viendo aquí. La Howie, la Pratt y la Warren y la K. Cualquiera que no sea estas 4 armaduras, ¿sí?, se puede utilizar, ¿ya? Entonces van a consultar, van a mirar cuáles son las modificaciones. Hay la Warren modificada, la Pratt modificada, y hay, pues, ustedes están libres de identificar las que ustedes deseen. Sin embargo, no pueden ser ninguna de esas 4 imágenes que les muestro ahí. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, vamos a mirar un poco algunas estructuras. Entonces, en esta página que ustedes están viendo ahí, Bridge Hunter, ¿ya? Es una página en donde pueden encontrar un catálogo que hizo los Estados Unidos de lo que son los puentes. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí. Listo. Entonces, en esta página ustedes van a encontrar un catálogo que hizo Estados Unidos acerca de los puentes de un registro histórico de hace muchos años, ¿ya? Entonces pueden encontrar diferentes tipos de puentes y aquí pueden buscarse algunas ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a los puentes tipo Frost, que serían las armaduras, ustedes podrían mirar, por ejemplo, algunos tipos de puentes, ¿ya? Este es un puente que está en algún lado en Estados Unidos. De hecho, aquí aparece la ubicación geográfica en donde está y lo pueden ir viendo
y busquen. Entonces, esto es una idea. Pueden tomar de aquí, pueden ir googleando, pueden mirar. El hecho es de que tengan una estructura en la cual ustedes se van a basar para hacer su diseño. No quiere decir que sea la misma, pero pueden tomar ideas, ¿ya? En su informe me van a decir, bueno, yo del internet saqué estas 3 ideas y con esto hice, pues, con esto empecé. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué más? Vamos acá. Listo, entonces, la página se llama bridgehunter.com. Anótenlo ahí, ténganlo en cuenta y lo utilizan. Entonces, vamos a hacer un pequeño juego en el cual vamos a identificar ciertas armaduras. Entonces, esta armadura, según lo que hemos visto, ¿qué tipo es? O este puente. Se parece a la de Pratt. Es un tipo Pratt, ¿no? Está completamente el tipo Pratt ahí. ¿Qué notan en la armadura? ¿Qué hay? Una parte como que tipo K. Una parte como que es tipo K. Si nosotros nos damos cuenta en las armaduras tipo K, yo tengo los 2 montantes y en medio de los 2 montantes es que están las diagonales, ¿no? ¿En esto ocurre lo mismo? ¿La K? No son entonces como que tipo X. No es como que estuvieran arriostradas. Es como que estuvieran arriostradas. Bueno, es una buena palabra, ¿no? Arriostramientos. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de esto. Pero, ¿realmente qué es lo que le está sobrando para que esta estructura sea una Pratt? 2 diagonales. ¿Cuáles? Subráyalas. Puedes subrayar con anotar. ¿Quién ayuda? Subrayen. ¿Listo? Entonces, han subrayado prácticamente que a esta armadura lo que le está sobrando es esta diagonal y esta diagonal. ¿Ya? Si yo quitara esas 2 diagonales, la armadura como tal sería una armadura tipo Pratt, ¿no es verdad? Entonces, por ahí en análisis estructural, en análisis estructural 1, nosotros hablábamos de lo que eran las armaduras hiperestáticas, ¿ya? Entonces, esta estructura es una armadura tipo Pratt, hiperestática internamente, le está sobrando elementos, ¿sí? Entonces, esta es una tipo Pratt, hiperestática internamente. ¿Listo? Entonces, si yo quito esos elementos, sería un elemento normal isostático, ¿sí? Es una armadura isostática, ¿ya? Con esos 2 elementos que le sobran, es una estructura hiperestática internamente, y aquí vamos a hablar de unas características interesantes que tienen todas las armaduras y que se estudiaban pues en análisis estructural 1, ¿no? Nosotros decíamos que las conexiones de las armaduras, para que funcionen como armaduras, ¿sí? No quiere decir que sean totalmente articuladas, o sea, que sean libres con pines, sino que yo debo garantizar que la unión en los ejes de las armaduras, perdón,
los ejes de los elementos que se unen fluyan a un solo punto. ¿Listo? Entonces, ese punto de conexión me garantiza que los elementos no estén sufriendo altos momentos. Primera cosa, ¿no? Entonces, eso debe ser una condición de que al construirlo, los ejes de los elementos confluyan en un punto para que la armadura efectivamente funcione como una armadura en general. Otra cosa que estamos viendo acá y que habló Javier eran los arriostramientos, ¿ya? Entonces, algo que nosotros debemos entender es que en general en las armaduras el cordón superior, ya que están expuestos a cargas gravitacionales, el cordón superior está sometido a compresión. De pronto no este color, a compresión. ¿Sí? Mientras que el cordón inferior está sometido a tensión. Entonces, de lo que hemos visto, ¿qué es lo que puede o qué es lo que yo debería cuidar en esta armadura de acero que está sometida a tensión a compresión? ¿Qué es lo que yo esperaría? Cuidarme de la compresión. Cuidarte de la compresión. ¿Por qué? Porque ¿qué puede pasar? Porque existe el pandeo crítico y es mucho y es menor al de fluencia. Ya, sí. Pero ¿qué puede pasar? Ahí habló Javier del pandeo. Puede pasar que ¿qué elementos se pandeen? ¿Qué elementos se pandeen? Ahí lo subrayé. ¿Qué elementos? El cordón superior. El cordón superior. Muy bien. Ajá. El cordón superior, generalmente en estas estructuras, ¿sí? El cordón superior, al estar sometido a compresión, es aquel que sufre pandeo, ¿sí? Entonces, para evitar el pandeo, yo lo que voy a es tratar de impedir que la armadura en su cordón superior trate de salirse del plano, ¿sí? Entonces, para lograr eso, yo coloco lo que dijo muy bien Javier, que son los arriostramientos. Entonces, ven que hay elementos que efectivamente unen los dos cordones superiores y que adicional a eso, yo tengo unas diagonales en la parte superior. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, todo este armado que se está realizando aquí arriba es para evitar que el cordón superior se pandee, salga de plano y la armadura pierda resistencia. ¿Se entiende? Entonces, esto es un criterio de diseño, pero ¿qué hace? Fíjense que el cordón, ese sistema de arriostramientos, le voy a colocar aquí a esto el nombre de arriostramientos. Cuando hablemos en armaduras, los arriostramientos van a ser estos elementos, ¿sí? El resto son diagonales, montantes, cordón superior, cordón inferior, y los arriostramientos son aquellos elementos que están pensados para impedir que los elementos se pandeen, ¿ya? Pero entonces fíjense que aquí yo tengo dos alturas. En esta armadura yo voy a tener una altura así, pero voy a tener una altura más crítica que va a ser esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, para nuestro proyecto, este valor debería ser 4.5 metros. Porque si no, pues el vehículo no pasa. ¿Se entiende? ¿Listo? Bueno, entonces, para su proyecto, yo quiero que dibujen su armadura, ¿sí? En 3 dimensiones, ¿sí? De tal forma de que me muestren cómo va a quedar armada. ¿Listo? Cosas importantes a saber. Cosas importantes a saber. Vamos a suponer que los arriostramientos de la armadura van a ocurrir en los nodos de la armadura. ¿A qué me refiero?
Entonces, yo voy a decir que si yo tengo una armadura tipo Pratt, por ejemplo, cada uno de estos nodos va a tener un elemento que va a pasar al otro lado y se va a conectar a la otra armadura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, en esta armadura, yo tuviera un elemento así, supongan, yo tuviera un elemento así. Voy a borrar esto. Supongan que yo tuviera un elemento así. ¿Listo? Entonces yo voy a suponer, como vamos a trabajar con armaduras solo planas, que en este punto, al otro lado de la armadura, hay otro y hay un arrastramiento que une estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Este punto y el otro punto al lado. Entonces, ¿quiere decir que por ahí pasa un vehículo? ¿Podría pasar por ahí un vehículo? Tengo que asegurarme que el nodo quede a más de 4.5 metros de la armadura. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, voy a suponer que donde existan nodos, ¿sí? Va a haber un elemento que una, ¿listo? Con la armadura de al lado. Pero ojo, eso solamente para los elementos del cordón superior. O sea, para cualquier nodo que esté en el cordón superior. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este punto de aquí, que es una X, pues no necesita tener un punto al otro lado. ¿Listo? No me interesa. Solamente todos los nodos que están en la parte superior o que lleguen al cordón superior, ¿sí? Vamos a asumir y los van a dibujar con un elemento que pase y que una las dos armaduras. ¿Listo? ¿Estamos claros? Ya. El dibujo lo pueden hacer en AutoCAD o lo pueden hacer en SAP, si ustedes prefieren. Pueden tomarle fotos en SAP para hacerlo tridimensional. No importa, en lo que ustedes lo quieran hacer, ¿sí? De tal forma que yo pueda ver los elementos. La forma tridimensional, le van a tomar una vista, pues, plana y una vista en 3D para que se mire bien, pues, de cómo está armada su estructura. ¿Listo? Bueno, entonces, hablamos ya de las diagonales, hablamos de los nodos y de las conexiones y hablamos de lo que serían los arrastramientos. Vamos a nuestra siguiente estructura. Y esta, ¿qué sería? ¿O a qué parece? Se parece a la de Warren con la de Pratt dentro. Ya, fíjense de lo que hablamos. Busquen siempre el eje de simetría. Y a partir de eso, miren cómo están las diagonales. Andrea, ¿qué piensas? ¿Qué es Warren? Porque son varios triángulos equiláteros. Warren porque es un triángulo equilátero. ¿Qué opina Julio? Yo también diría que es Warren, pero más por la simetría de, o sea, de los triángulos que forma, o sea, por lo que si observamos que los triángulos como que grandes, por así decirlo, de la parte central son el doble de del que está abajo. No sé cómo explicar. Ya, bueno. Entonces, Esta era vamos a una hacer... Pratt modificada. Ajá, es una Pratt que está como modificada. Perfecto. Entonces voy a coger la diagonal, perdón, el eje de simetría. Y voy a mirar cómo están saliendo la diagonal.
Entonces, fíjense que de esta diagonal, las diagonales se conectan al cordón inferior del elemento, ¿sí? Entonces, eso es característico, pues, de lo que sería la Pratt, ¿sí? Solo que esta es una versión modificada de la Pratt, ¿ya? Entonces, esto sería una versión de la Pratt modificada. Y entonces aquí ya empieza el ingenio. Fíjense que no necesariamente tiene que ser cuadrada, ¿no es verdad? O rectangular. Las armaduras pueden volverse como ellas mismas una estructura. Nosotros sabemos que la base para hacer una armadura isostática, el módulo principal es el triángulo, ¿no es verdad? Entonces aquí el diseñador de esta estructura planteó un triángulo base, que es la estructura, pues en teoría una de las estructuras más resistentes, ¿sí? Y internamente le hizo funcionar con una estructura tipo Pratt, ¿no? Aquí también podemos identificar algunas cosas adicionales. Primero, fíjense que igual, este va a tener un cordón superior y un cordón inferior. El cordón superior a compresión. ¿Qué están colocando aquí para evitar el problema de la compresión? ¿Qué creen que son estos? ¿Qué creen que son esos elementos? Serían el equivalente al arrastramiento. Otra forma de arriostramiento. Ajá. Son arriostramientos. ¿Listo? Entonces, estos elementos son nuevamente arriostramientos, ¿sí? Y aquí el diseñador se ha cuidado nuevamente de hacer de que estos elementos aquí tengan una altura suficiente para que los vehículos puedan pasar, ¿no es verdad? Entonces aquí hay un punto, un nodo y una conexión. ¿Se nota? Entonces yo puedo hacer arriostramientos de diferentes tipos. Fíjense que en este arriostramiento es interesante de que el mismo arriostramiento en la base tiene una pequeña celosía. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, en ese punto se puede mirar también que existe una pequeña celosía que funciona como una pequeña viga para mejorar el arrastramiento y disminuir el peso. ¿Listo? Ahora, otra cosa interesante de esta armadura son los apoyos. Fíjense que los apoyos en los extremos son literal apoyos que tienen un pasador. O sea, esto es una armadura en todo su sentido, ¿no? Hay pasadores en los apoyos, ¿no? Genial, una muy bonita armadura. Siguiente. No todos a la vez. Se vale decir combinación. ¿Sí? O sea, es que parece o sea, por el sentido de las diagonales parece la de Howe y la de Pratt, pero convergen en el centro. Una Howe y una Pratt. O sea, por el sentido en el que van las diagonales. Porque de la izquierda van en el sentido de Howe y en la derecha van en el sentido de Pratt. ¿Estás seguro?
Por lo que tiene más o menos como un arco, podría ser una Parker. Una Parker. Ya, Ajá. estas se salen de lo que habíamos visto. Ajá. Sí, Muy ajá, bien. pero parece una Parker, pero puede estar combinada con una Prado, con una Howitt, más o menos, tal vez. Ya, sí. Fíjense en una cosa. Esta armadura, fíjense que las Howie, o sea, lo que decía Joel, pues las Howie cambian la dirección de la diagonal a partir del eje de simetría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Lo que quiere decir que esta que estamos viendo acá realmente es una Howie. El eje de simetría están cambiando las diagonales. Entonces, esto es una Howie. ¿Ya? Ahora, el problema es que ven los montantes. ¿Existen montantes en esa estructura? No, Entonces, son sin montantes. Es una Howie modificada sin montantes. Ahora, ¿quién me recuerda las diagonales en una Howie están en qué? tensión, ¿En qué? tensión. Compresión. Las diagonales en una Howie estaban en compresión. ¿Ya? Y los montantes estaban en tensión. ¿Y qué pasó aquí? Se olvidaron de los montantes, ¿no? Realmente no es así. Como los montantes están a tensión, ¿sí? Esta estructura es bastante interesante porque, primero que todo, ¿sí? Sí existen los montantes, pero son unos cables, ¿ya? Quiero que se fijen bien en la imagen. Entonces, entre nodo y nodo hay un par de cables, ¿sí? Entonces, el ingeniero que hizo esto lo pensó bastante bien. Las diagonales que yo necesito que soporten tensión, puso unos cables de acero que soportan alta tensión y no necesitan ser muy grandes. Pero el problema es que los cables pues tienen una esbeltez demasiado grande. Y para los elementos de compresión, él usó perfiles normales, ¿sí? Para armar la estructura, ¿ya? Entonces, si tiene montantes, de hecho, esta es una Howie, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros vemos aquí es una modificación. Como decía Chris, aquí existe una modificación en la parte del arco. Nosotros sabemos, pues, de que al ser esto un elemento de armadura, las diagonales en tensión me van a sugerir que estos elementos, justamente en cada nodo, van a estar soportando una carga de tensión hacia abajo. Lo que quiere decir que él pensó de que si yo le coloco un arco arriba, pues el arco es una estructura que soporta muy bien cargas de compresión, porque esa tensión en los cables se vuelve una compresión en el arco. ¿Estamos? Y eso hizo, pues, de que la estructura tenga un mejor comportamiento en todo caso, ¿no? Entonces, esta estructura es bastante interesante por todo lo que conlleva, ¿no? Adicional, los arrestamientos son también bastante, digamos, poco comunes. Nosotros vemos que los elementos, ¿sí? Los elementos, tenemos unos elementos que conectan lo que habíamos hablado, el cordón superior que está a compresión, ¿sí? Sin embargo, pues yo tengo unos elementos en diagonal que parten de algunos diagonales y se conectan pues a los elementos intercalados. Entonces, en este se conectan acá, en este de acá, se conecta este de acá, y así sucesivamente. ¿Ven? Entonces, el componente estético del puente y técnico del puente es sumamente alto. Es un puente que se ve muy bien, pero está pensado técnicamente para ser lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, es un puente muy bonito. ¿Ya? ¿Preguntas de ese puente? ¿No? Genial. Entonces, de aquí tenemos
Otro puentecito. ¿Qué tenemos ahí? Howie o Pratt. ¿Qué opinan? Pratt. Es un tipo Pratt. ¿Pero qué tiene? Algo tiene de raro esto, ¿no? O sea, una diagonal estaría como que de más, así por decirse. O sea, es un Pratt ¿qué? Modificado. Modificado o hiperestático, ¿no? Está sobrando. Es hiperestático internamente. ¿No? Y aquí pasa otra cosa interesante, ¿no? Fíjense que los elementos del puente no son sólidos. Todo el puente está conformado por elementos que son unidos, ¿sí? Internamente como en celosía, ¿ya? Aquí también hay otra cosa, una unión bastante interesante. Esta unión que ustedes ven aquí hace de que los dos elementos, ¿sí? No funcionen unidos. Esto no es un nodo aquí. En ese punto no hay un nodo. El un elemento pasa a través del otro y puede moverse libremente. ¿Ya? Lo que quiere decir es que la diagonal va de nodo a nodo. ¿Sí? Y esta es una forma muy ingeniosa de hacer que las diagonales, en vez de poner dos elementos en diferentes planos, yo hago que los dos elementos funcionen en el mismo plano, pero sin ser un solo elemento unido en ese punto. Una muy buena forma de solucionar un problema de espacio, ¿no? ¿Qué más podemos mirar ahí? También veo arrastramientos, ¿no? Entonces, yo tengo por acá lo que serían los arrastramientos de la armadura, ¿sí? Y prácticamente es un puente que también tiene una estructura como en semiarco, ¿sí? Bastante bonito, agradable, se ve bastante bien. ¿Listo? Siguiente. ¿Identifican este puente? El Los del quiteños. chiche. El puente del puente antiguo, aunque ya me Oh, hicieron darme cuenta que hay un puente más antiguo sobre el río Chiche, ¿no? Pero bueno, digamos que es el anterior puente del río Chiche. ¿Sí saben dónde queda? ¿Sí lo han visto? Vía Puembo. Sobre, dime, Vía Puembo. vía Puem. Ajá. Entonces, este puente, ¿de qué tipo es? Warren. Warren. Muy bien. Este es un puente tipo Warren. Entonces, ustedes han pasado por un puente tipo Warren muchas veces en su vida, supongo, ¿no? Entonces, este puente tiene, igual que el anterior, aquí podríamos decir que esto es con elementos compuestos, se llaman estos, en el diseño de acero, estos elementos se llaman elementos compuestos. ¿Qué es un elemento compuesto? Es aquel elemento estructural que se conforma de la unión de sistemas o perfiles laminados en calientes individuales, unidos por platinas, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta en este puente del Chiche que han cogido dos perfiles C, ¿sí? Y los han unido con platina para formar un elemento tipo cajón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, estos son los elementos compuestos. Muy interesantes y cumplen una doble función. Porque yo quisiera
en este puente, porque yo quisiera no coger un solo perfil tubular continuo y hacer perfiles compuestos como ese que vemos ahí. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué yo quisiera hacer eso? ¿Ah? ¿Puede ser por el peso del puente? Por el peso. Muy bien, ¿no? La idea de eso es lograr la estructura eficiente, ¿sí? Porque yo puedo coger y puedo jugar con la inercia, ¿sí? Recuerden que todo aquí se basa en inercia, ¿no? Entonces, los elementos del cordón que están en diagonal, pues yo puedo aumentar la inercia si separo más las Cs, ¿sí? Pero al separar más las Cs, ¿ya? Yo también puedo, al hacer un perfil C separado, aumento la inercia y al no tener un tubo, pues disminuyo el peso. Lo que quiere decir que estoy teniendo una estructura eficiente, pero económica, ¿sí? Y estoy cumpliendo los dos criterios. ¿Se entiende? Entonces, esta estructura del puente del río Chiche, pues prácticamente es una estructura Warren. Nosotros podemos darnos cuenta que en la parte superior hay elementos de acero para conformar el arrastramiento del cordón superior en esta parte. Pero también tenemos unos cables, ¿no? Si se fijan, por aquí hay unos elementos de cables que ayudan a ese comportamiento. También podemos darnos cuenta que el apoyo es tal cual un apoyo con un pasador. O pueden ir, pararse ahí al lado y irlo a chismosear, porque se puede caminar por ahí. Entiendo que se puede caminar a través de ese puente, ¿no? Que sería bastante interesante, ¿no? Y aparte de todo, esta estructura tiene otros apoyos intermedios. O sea, el puente del río Chiche tiene luces intermedias, ¿ya? Entonces, la longitud del puente, pues es toda esta distancia. Pero tiene apoyos intermedios en estructuras tipo celosía, como esta que estamos viendo ahí. Entonces, es otra forma de solucionar el problema. En este caso, nosotros vamos a, solamente para nuestro laboratorio, no vamos a permitir apoyos intermedios. O sea, la luz del puente van a ser 25 metros, sin apoyos intermedios. ¿Listo? Bueno, otro puente bonito. Y este puente, ya para terminar, a mí me parece muy bonito, realmente. ¿Qué tipo es? Es tipo Prato. Prat. Muy bien, ¿no? Este puente es un puente tipo Prat, pero tiene algunas particularidades, ¿no? ¿Ya? En este, ¿sí? En los Prat, ¿qué estaba en tensión y qué estaba en compresión? En tensión las diagonales y en compresión los montantes. Muy bien. Fíjense cómo están aquí colocadas las diagonales y los montantes. Las diagonales son cables, o sea, están diseñados como cables. Como, bueno, en este caso son como varillas de acero, pero son elementos totalmente delgados, ¿no? Entonces, nuevamente se repite el concepto en el cual las diagonales, ¿sí?, que estaban sometidas en este tipo de estructura a tensión, pues se hace un uso eficiente del elemento y se utiliza diagonales tipo barras de acero, ¿no? Y los montantes, se utiliza otro concepto en este puente, y es que el montante que estaba a compresión,
hacen un elemento armado, ¿sí? O un elemento compuesto. Ya me equivoqué. Hagan una corrección. Estos no se llaman elementos compuestos, se llaman elementos armados en acero. Armados. Por favor, hagan esa corrección. Ahí me equivoqué. Estos se llaman elementos armados. ¿Listo? Entonces, en nuestro puente utilizan barras de acero para las diagonales en tensión. Y elementos armados de acero para los montantes. ¿Listo? Entonces, este puentecito, la verdad, me parece que queda muy bonito. Es muy, casi se pierde en el paisaje y tiene un uso supremamente adecuado, pues, de la ingeniería, ¿no? También vemos que existen arriostramientos. Pueden ver los arriostramientos en la parte superior. Tenemos como barras de nuevo de acero, ¿sí? Para lo que serían los arriostramientos en la parte superior. Y tenemos detalles como estructuras que se llaman estructuras en celosía en los extremos para generar también los arriostramientos en el cordón superior de los elementos. Muy lindo ese puente, me encanta, ¿no? Muy bonito. Entonces, ¿qué les parece? ¿Chévere? ¿Bonitos los puentes? Un pequeño recorrido en algunos puentes de armadura, ¿no? En armadura. Bueno, ahora vamos a volver un poco a lo que sería nuestro laboratorio. Bueno, entonces, una vez visto los puentes, ¿sí? La idea es que ustedes se ingenien. ¿Qué pueden utilizar? Pueden utilizar cables, pueden utilizar barras, pero la condición es que los elementos que ustedes utilicen para su puente se puedan conseguir aquí en Ecuador. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a averiguar por internet catálogos de secciones en acero. ¿Cuál es la sección? ¿Cuál es la inercia? ¿Cuál es el área del catálogo? ¿Cuál es el precio? Entonces ustedes van a decir, pero ¿yo cómo consigo el precio? Cogen y llaman y hacen una cotización. Mientan, si les piden el número de elementos, es que necesito 10 perfiles. Necesito cotizar este y este, 10 de cada uno. No importa, lo que necesitamos es el precio unitario. ¿Listo? ¿Cuánto pesan? Entonces en el catálogo les deben decir. Hagan de cuenta que les van a decir la persona que desde que van a construir algo y necesitan construir la casa de la familia, la casa del campo, lo que sea, ¿no? O van allá y preguntan, o hagan lo que tengan que hacer, ¿ya? Pero la idea es que van a tener que mostrarme el catálogo. El catálogo y las cotizaciones que hagan, ¿sí? Las van a anexar a su informe. Entonces, ustedes me tienen que al final decir, la estructura que yo voy a utilizar es una estructura que tiene estos perfiles, ¿sí? IPE 40 por no sé qué, que está tomado del catálogo de Disensa, en donde lo que sea. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a calcular, ¿sí? La relación de la carga? ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, una estructura. Y en esta estructura, a ver, déjenme entrar a la sesión. Ya. Entonces, en esta estructura voy a tener un modelo. Supongamos, esta estructura estamos de acuerdo que no es válida, ¿no?
porque es una tipo Warren, ¿ya? Entonces, en esta estructura, yo voy a decir, de aquí a acá tiene 25 metros. Aquí yo puse mi fuerza en estos nodos. Recuerden que en los nodos de los apoyos, ¿sí? No es permitido poner cargas o no valen poner esas cargas. Cada una de estas son 15 kilonewtons. ¿Sí? Y entonces, el peso propio, mejor dicho, la carga sobre la estructura, ¿sí? Va a ser lo siguiente. Va a ser igual a 5 veces por 15. ¿Sí? En el cordón inferior, recuerden, las cargas van a ir en el cordón inferior. Ahora, el peso propio, ustedes lo van a estimar. ¿Cómo van a estimar el peso propio? Pues bueno, ustedes van a tener aquí que cada uno de estos elementos, perdón, ustedes van a tener aquí que cada uno de estos elementos, pues tiene una longitud, ¿ya? Y ustedes van a tener entonces que cada uno de estos elementos tiene una nomenclatura. Por ejemplo, 14 por 10, no sé, por 15. ¿Ya? Del catálogo, ustedes van a sacar entonces el área. ¿Listo? Tienen una longitud del elemento, tienen una área del elemento, y esto es acero. Búsquense el peso unitario del acero. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, ustedes lo que van a hacer es una pequeña tablita. Que está por acá. ¿Ya? Este es un ejemplo. La tabla describe la inercia de la sección. Ahí Nico les explica más o menos o a detalle qué es lo que debería tener la tablita. Escuchen, ¿ya? Pero para serles preciso, nosotros vamos a tener una tablita parecida a esa. Van a identificar y me van a mostrar en un esquema en su laboratorio cuál es el elemento. Le van a poner nombres A, B, C, D, 1, 2, 3, lo que sea, como quieran. ¿Listo? Entonces, el elemento 1 de mi tabla tiene una longitud de 2.5 metros, ¿sí? Y tiene un área de tanto. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, todos los elementos tienen la misma área y son del mismo acero. Y tienen la misma inercia, ¿ya? Pero ya estamos viendo que podemos jugar con los elementos. Entonces yo podría poner aquí una columna que sea el área de los elementos para ir cambiando. Por ejemplo, puedo ponerle a unos elementos tubos, barras de acero, cables de acero, lo que sea. ¿Listo? Según lo que me convenga. ¿Listo? Entonces, van a poner aquí el área. Y entonces, si ustedes multiplican el área por la longitud, ¿qué les da? El área por la longitud, ¿qué les da? Volumen. El volumen. Con el volumen multiplicado por el peso unitario del material, que es acero, pues sacan el peso del elemento. Lo pueden sacar así. Si en el catálogo que les da Disensa o Adelca o lo que sea que ustedes busquen, tienen el peso por metro lineal del elemento o el peso de un elemento, pues sáquenlo. ¿Qué cosas me preguntaron el anterior semestre que hice este laboratorio? Me decían, no, lo que pasa es que a mí me dieron que el peso de un elemento de 6 metros era, no sé, me voy a inventar, 50 kilogramos. Pero entonces no me dieron el peso, no me dieron el peso porque yo tengo un elemento de 2 metros. Es fácil, ¿no? El peso por metro lineal, pues va a ser 50 kilogramos fuerza sobre 6 metros. Y ahí saben cuánto pesa un metro lineal del elemento. Multiplíquenlo, pues si tienen 2.5 metros, pues multipliquen por 2.5, etcétera. ¿Se entiende? No es tampoco pues tan difícil. Esa parte pues debería poderse hacer relativamente fácil. ¿Listo? Al final, pues van a hacer una comprobación de los esfuerzos
que el esfuerzo no exceda el 60% de FY y que el pandeo sea menor al pandeo crítico del elemento. Ojo, ¿cómo van a calcular los esfuerzos? Pues ustedes saben que el esfuerzo es igual a la carga sobre el área. Ustedes tienen la carga. Vamos a utilizar Easy Statics. O pueden utilizar si quieren SAP. Cualquiera, no me importa. ¿Sí? Pueden utilizar Easy Statics o SAP para hacer su análisis. Vamos a utilizar un pórtico plano. ¿Sí? Perdón, una armadura plana. Aunque la van a dibujar en 3 dimensiones para que me digan cómo es, solamente la vamos a analizar plana. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer que la armadura sea isostática. O sea, un apoyo va a ser de segundo grado y el otro apoyo va a ser un apoyo de primer grado para que sea isostática. ¿Listo? Al final, pues ustedes saben también el precio. El precio de su estructura, porque van a calcular o van a averiguar los costos de la estructura. Sumando el peso de todos los elementos, pues van a sacar el peso total. ¿Ya? Entonces, en esta estructura, el peso total de la estructura son 7.26 kilonewtons, lo que sea. Entonces, yo tenía que la carga era 5 por 15 kilonewtons, sería 75 kilonewtons, y eso dividido sobre el peso propio de la estructura, que es igual a 7.26 kilonewtons, pues la relación de esto me da el número de eficiencia. Entonces, este tendría una eficiencia de 10.33. ¿Qué quiere decir? Que esa armadura soporta en cargas 10 veces más que su peso. ¿Sí? En teoría. ¿Ya? En teoría. Obviamente esto es un análisis súper simple, ¿no? Aquí solamente estamos chequeando es el esfuerzo, el pandeo elástico, pero existe el pandeo inelástico, existe los modos de pandeo de la estructura y hay muchas más cosas que analizar en una estructura, en una armadura real. Pero bueno, esto es un análisis simplificado que les va a dar una muy buena idea de cómo se diseña o cómo deberían diseñar una estructura. ¿Listo? Al final, pues nosotros vamos a hacer un ranking, ¿sí? Vamos a tener un ranking. En ese ranking, la idea es que vamos a tener un valor plus, un bono para la estructura que sea más eficiente, ¿ya? Dentro del curso. ¿Listo? Entonces, el informe, ¿sí? Va a tener un valor, ¿sí? Y ustedes van a tener que reportar estas cosas. En el reporte, ustedes van a tener que reportar los esfuerzos de cada elemento, los esfuerzos de fluencia, etcétera, lo que habíamos hablado, ¿no? Los catálogos o las averiguaciones, si tienen, por ejemplo, si les dan una cotización, adjunten un escaneo de la cotización, si fueron allá, el catálogo, lo que sea, ¿sí? En donde aparezca el precio y los perfiles con sus propiedades, ¿sí? El factor de eficiencia, ojo, el factor de eficiencia, relación carga sobre peso. ¿Estamos de acuerdo? Y el costo total de la estructura. ¿Listo? Entonces, esos van a ser los parámetros que van a reportar. Al final, lo que nosotros vamos a identificar ¿sí? Va a ser lo siguiente. Ustedes van a tener ¿listo? Ustedes van a tener perdón, ya, una nota. El 70% de la nota va a ser el informe, en donde ustedes van a explicar todo lo que vemos aquí, el costo total, el factor de eficiencia, etc. ¿Sí? Y el 30% va a ser un pequeño concurso.
Entonces, ¿de qué trata el concurso? ¿Sí? Yo voy a rankear los factores de eficiencia de las estructuras que ustedes creen, ¿ya? Ustedes van a competir con ustedes mismos, ¿ya? Entonces, el que tenga la estructura más eficiente, con el número más grande, que lo vamos a verificar con mi asistente, va a tener 3 puntos, ¿sí? Y de ahí vamos a rankear la estructura, ¿listo? Lo que quiere decir que el que tenga la estructura menos eficiente va a tener un valor de 1.5 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no les voy a poner 0, pero pues van a tener la mitad de la nota. ¿Listo? Y de ahí en porcentaje, ¿ya? Entonces, el valor más grande o el valor de la eficiencia más grande va a ser 10. La persona que tenga el número más pequeño o el factor de eficiencia más bajo va a ser 0%. Y de ahí todos los que estén en la mitad los voy a categorizar con un porcentaje, ¿sí? Proporcional. Según ese porcentaje, pues van a tener la nota. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos de acuerdo aquí que van a haber dos cosas. Yo les hago presentar el costo de la estructura, ¿sí? Sin embargo, la que tenga el factor de eficiencia más alto, quiere decir que va a soportar la mayor carga posible. No he puesto una restricción de carga. He estado pensando en cambiar un poco el laboratorio de pronto para el próximo semestre y les voy a poner, bueno, va a ser una luz de tanto con una carga específica a soportar de 100 kilonewtons. Y ahí cambiaría y evaluaría el costo de la estructura, ¿ya? Pero para este semestre lo vamos a hacer así como está. Sin embargo, el factor de eficiencia también me va a decir de alguna forma el costo de la estructura. Y pues vamos a mirar cómo es que nos dan esos factores de eficiencia. ¿Listo? Ahora, quiero que por favor, si hay preguntas, me las hagan ahorita. ¿Tienen preguntas acerca de qué es lo que quiero hacer? ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Dime. O sea, no sé si puedes poner la tabla de arriba. Por... Ese es un ejemplo. Ustedes pueden cambiar, pueden poner. Aquí está La tabla describe la inercia de la sección transversal de los elementos. Bueno, ahí lo pueden escuchar ustedes. Dime, digan. Es que ahí tiene, o sea, el precio está calculado ya para cada Elemento. elemento, ¿no es cierto? Ajá. Y ahí es dependiendo, ya. No, O sea, no nos entendí la pueden dar pregunta. el precio, o sea, es que ¿cómo obtenemos el precio? Digamos, ¿nos dan por elemento o por Puedes sacar por metro elemento, lineal o puedes por sacar el peso? precio por el peso total de la estructura. Eso sí ya es parte del laboratorio. ¿Cómo vas a tú calcular el peso con datos reales? O sea, tú tienes que darme el precio de tu estructura real. Obviamente, pues, estamos calculando el precio de los elementos. No estamos calculando mano de obra, no estamos calculando remaches, soldaduras, colocación. Solamente material, elementos, nada más. Que es, pues, supremamente sencillo, ¿no? Ya. Pero la forma como tú lo decidas calcular, pues eso es parte de lo que quiero ver cómo te desenvuelves. Porque eso es lo que te tocaría hacer, estamos de acuerdo que es lo que te tocaría hacer si estuvieras afuera en la práctica, ¿no? Claro. Listo, así. Ya. Llamando, consultando, buscándose la forma. Ya. Gracias. Bueno. Listo, entonces, ¿qué esperaría que tengamos? ¿Listo? La verdad esperaría que para de aquí a la próxima semana, ¿sí? O sea, para la próxima semana en este horario, pues ya tengan factores de eficiencia y pesos. Esperaría eso. ¿Listo? Para que podamos comprobar, chequear y ver qué es lo que sucede. ¿Ya? Que tengan preguntas, obviamente, no va a ser, ¿sí?
voy a mantener lo de que la clase próxima va a ser el próximo martes y la entrega va a ser el próximo viernes para que tengan chance a corregir. Pero la verdad, en el anterior laboratorio no me agradó mucho, pues de que no vi que habían adelantado mucho trabajo. Entonces, pues, es más que todo porque tienen tiempo y lo dejan al último y todas las cosas. Entonces, espero que esta vez, pues, eso cambie. ¿Listo? Y poder charlar, porque todo esto tiene sentido si ustedes trabajan en su proyecto y tenemos datos, ¿sí? Tienen preguntas, han hecho y no han podido, y han buscado y no han podido. Y venimos acá y vemos cómo lo solucionamos, ¿sí? La idea es que, bueno, yo tengo pues más experiencia que ustedes, pero tampoco me las sé todas. A veces surgen preguntas interesantes que estamos 10 cabezas, 15 cabezas, en donde podemos pensar una solución. ¿Listo? Entonces, espero que pues disfruten el laboratorio. A mí, la verdad, me encanta este tipo de cosas de diseño. Lo disfruto bastante. Y pueden utilizar Easy Statics, o pueden usar SAP, o pueden usar, si quieren, lo pueden hacer a mano. Igual la armadura no es muy difícil programarla a mano, pero deberían utilizar una herramienta que les permita cambiar rápidamente los elementos, o sea, análisis estructural 2, matricial en armaduras. No sé si ya están en ese punto. Espero que ya deberían estar en análisis matricial. ¿Sí? Bueno, entonces podrían programar algo en análisis matricial y resolverlo. O pueden usar SAP, no tengo ningún problema. ¿Listo? Y ya, eso sería básicamente el laboratorio. Si no hay más preguntas, Juan Carlos, yo tengo una pregunta. dime. O sea, dependiendo de más o menos en la armadura que nos basemos, de eso, o sea, depende como que o sea, el tipo de sección que escojamos para cada elemento, ¿verdad? Claro, O sea, tú como puedes, la sección tú la puedes escoger, si quieres puedes hacer secciones en I, secciones cajón, puedes hacer con tubos, como ya. tú quieras. Eso es Pero, libre. por ejemplo, si es que, digamos, escojo una sección tipo I, o sea, como que entre cuál de todas las secciones tipo I que hay, más o menos debería escoger, como que en qué me basaría. O ya como que así, voy intentando así. Sí. Sí, es un proceso de diseño, ¿no? Yo no te Ya. voy a decir, tú eres el diseñador. Tú escoge la sección que mejor te parezca, la que tú analices que te viene bien y la que te permita ganar el concurso, ¿no? Ya. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cuál sería la idea, pues, en el diseño? Pues la idea sería, pues, lograr tener los elementos más cercanos al punto del pandeo crítico y más cercanos a su esfuerzo del 60% de la afluencia, ¿sí o no? Porque eso quiere decir que pues, son los elementos más pequeños que cumplen los requisitos, ¿sí? Ahora, ustedes también deben pensar en que el criterio, esto está bien pensado, o sea, lo pensé un montón. Hagan de cuenta que, aunque ustedes no se dan cuenta ahorita, de pronto se van a dar cuenta posterior de que ustedes necesitan para aumentar el factor de eficiencia, necesitan aumentar nodos en la parte de abajo, porque solo ahí se pueden poner cargas, ¿no? Entonces, al poner nodos, más nodos en la parte de abajo, los obligo a que deban poner elementos que estén conectados a esos nodos. Lo que quiere decir que su estructura va a ser más pesada. Entonces, va a subir el peso también. Entonces, tienen que jugar con esa variable, que es adicional. Entonces, todo esto tiene su lógica, ¿me entienden? Para aumentar el número de nodos, pues van a necesitar también poner el peso. Ahora, si ponen pocos elementos, pues los esfuerzos van a ser altos en cada elemento. Pero también van a tener poca carga sobre la estructura. Entonces, ahí tienen que ir jugando con las dos cosas. Otra cosa que se me estaba olvidando y es súper importante es lo siguiente. En el informe, yo quiero ver al menos 3 iteraciones, ¿sí? Eso es súper importante, 3 iteraciones.
Entonces ustedes van a investigar, van a mirar los puentes que les gustó, etcétera, 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 ¿sí? Y van a seguir y van a hacer una iteración. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurrió hacer esta armadura. No me acuerdo en qué parte estaba la armadurita que estaba limpia. A ver, déjenme ver, la busco. ¿No puedo irme directamente a una página? Ah, ya. Le voy a poner un menú a esta cosa. Ya. Entonces, digamos, se me ocurrió hacer esta armadura. Entonces, le pongo el peso, hago el cálculo y me sale un factor de eficiencia de 8. ¿Listo? Supongamos. Entonces, esta es la base, la primera iteración. Entonces, de ahí, de esta armadura, que es la base, pues yo digo, hombre, ¿sabe qué? Aquí yo no le puse los montantes para ahorrarme. Entonces, lo que voy a hacer es que a esta misma armadura, que es la base, pues le voy a poner los montantes. ¿Sí? Y entonces, esta es mi segunda iteración y yo saco un factor de, no sé, 8.5. ¿Digo? Esa es una iteración intermedia. Y después digo, bueno, hago un montón de cambios y resulta que mi estructura final va a ser con montantes y un arco aquí, que ya sabemos que eso pues ya lo vimos. ¿Sí? Y le voy a hacer un doble arco, no sé. Ya eso ya me estoy inventando, eso no es necesario. ¿Listo? Entonces, pero se fija que la armadura como tal es la misma base modificada, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta es mi tercera iteración y esta es la final. Y esto es lo que para mí es mi estructura. ¿Estamos? Entonces, estas son, con este saqué un factor de 10. Listo. Esto es un sistema progresivo de cambios y de iteraciones, ¿ya? A mi estructura. Ahí lo planteé en términos de forma. Otro tipo de iteraciones son que yo puedo decir, bueno, estos son mis elementos. Al principio puse todos los elementos iguales, después puse los montantes en cables y los otros iguales y después hice una alternancia, lo que sea. No cambié la forma, pero cambié los elementos. Eso es otro tipo de iteración. Pero la base de la armadura coincide en la primera, se modifica en la segunda y en la tercera es una última modificación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué no considero iteración? Que arranco con esta, que es una armadura tipo Warren. ¿Estamos de acuerdo? Y termino, yo no sé, con una estructura que no mantiene la forma. ¿Sí? Que no mantiene la forma. ¿Ya? Entonces, si arrancan con una estructura que es una base tipo Warren, pues la modifican. ¿No? Bueno. Eso. ¿Listo? Tiene que haber orden, pues. ¿Ya? Tiene que haber orden. Tiene que haber una modificación. Ustedes están modificando, es una base. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Factor de eficiencia, tabla. Ahí en el laboratorio dice que hay que hacer el cálculo de los esfuerzos, del peso y del costo de un elemento, el que ustedes quieran. Y de ahí muestran la tabla. Solamente quiero los cálculos de uno para mirar cómo hacen los cálculos. Y de ahí pueden poner la tabla para el resto. ¿Sí? Y 3 iteraciones. Al menos 3 iteraciones que sean, pues, que tengan la misma base de iteración o de modificación. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, pues, si no hay más preguntas, podemos terminar aquí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todo bien? De mi parte, sí. Listo, entonces, no se olviden, dedíquenle tiempo. Aunque parece fácil, hacer el modelo ya supone tiempo. Ya me imagino que se han dado cuenta que hacer el modelo consume un montón de tiempo. Entonces, hagan el modelito, empiecen a investigar, métanse al internet, busquen estructuras, busquen formas, busquen criterios, ¿sí? Y vayan armando su esquema. ¿Listo? Y nos vemos, pues, la próxima semana en este mismo horario.
¿Listo? Ah, Juan Carlos, dime. ¿puedo hablar contigo al final de la clase un Yo- ratito? Por favor. Sí, sí, pueden hablar conmigo al final de la clase. Entonces me voy a conectar. Ahorita que termine, me conecto inmediatamente al horario de atención, porque ahorita no tengo horario de atención, pero pues para hablar, para que no quede en el video del laboratorio, ¿ya? Ok. ¿Listo? Bueno, que estén bien, excelente día y que tengan una excelente semana. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. No sé Chao. si nos puedas subir tus anotaciones anteriores de los tipos de cada armadura. El PDF. O Juan sea, Carlos, una pregunta los dibujos que ibas para... haciendo. Los dibujos que iba haciendo. Ajá, en la parte anterior donde nos explicabas que habían o sea, esos 4 tipos de armaduras, solo que, o sea, yo iba anotando, pero no iba anotando cómo era o sea, no iba haciendo el dibujito de cada estructura porque, o sea, no me alcanza el tiempo, por eso decía. Ya, entonces mándame un email porque me voy a olvidar. La verdad no sé cómo hacer PDF ese cuaderno. ¿Ya? Ya, gracias. Dale, mándame un email. Dime, ¿alguien me iba a preguntar algo? ¿Aló? ¿No? Bueno, que estén bien, cuídense.